Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos. Cada día está lleno de decisiones pequeñas que van dando forma a nuestra historia. No todo se puede recuperar, pero todo puede ser redimido. Desde aquí arrancamos en un lugar de película, un espacio para mirar el cine y dejarnos interpelar por él. Gracias por estar ahí. Bienvenidos. Como ya os decía, cuando entrevistamos a David y a su hermana aquí en nuestro canal diocesano, además de tener grandes profesionales, grandes periodistas, también tenemos gente que está muy involucrada en el mundo del cine en distintas facetas, ya sea delante, detrás de la cámara, en el mundo de la interpretación. Y hoy tenemos con nosotros una de las caras más conocidas, más queridas por todos vosotros. Tenemos a Silvia Almenara, que ella, además de ser redactora, además de trabajar como periodista, tú te has formado como actriz y has hecho tus pinitos en el mundo de la interpretación. Eso es. Y yo quería preguntarte, Silvia, en tu trabajo en concreto, aquí, ¿no? en esta casa, ¿cómo te ha servido precisamente toda esa faceta o toda esa formación, ¿no?, en el mundo de la interpretación? Bueno, a la hora también de todo, ¿no? De entrevistar, de preparar una noticia, de presentar un programa. ¿Cómo te ha servido, cómo te ha ayudado a ti tu propia formación como actriz? Bueno, yo creo que el mundo de la comunicación y el mundo de la interpretación están muy unidos. De hecho, bueno, pues muchos amigos que tengo artistas siempre están ligados al mundo de la comunicación de un modo u otro. Entonces, fíjate, es muy curioso, te quería contar cómo había empezado yo en el mundo de la interpretación, porque yo estuve de prácticas en una tele y es en un momento dado en el que yo me tengo que poner enfrente de la cámara cuando a mí me da un miedo escénico brutal. De hecho, me da un poco de vergüenza decirlo, pero es verdad. La primera vez que tuve que hacer un falso directo, un directo, lo tuve que repetir 25 veces. Entonces, es verdad que yo pasé un proceso en el que, bueno, de desilusión, de decir, bueno, pues no sirvo para esto. Soy periodista, afortunadamente el periodismo tiene un montón de facetas y te puedes dedicar a la prensa, te puedes dedicar a la radio, pero dije, la tele no es lo mío. Y en un principio, pues me desilusioné y tal. Pero luego, un poco pensando, un poco ese de superación, dije, pues ¿por qué me voy a quedar en esto? Voy a intentar pues sacarlo, superar este obstáculo. Y dije, pues me voy a apuntar a teatro, que siempre me ha gustado mucho a mí el teatro. Bueno, yo soy bailarina desde los 7 años y es verdad que me ha encantado ver teatros, pero nunca me había subido a un escenario, y es cuando digo, pues voy a intentar ponerme a prueba para ver si puedo superar este obstáculo, ¿no? Y es ahí cuando me enamoro del teatro, cuando me enamoro de la interpretación y cuando digo, sí que valgo para la tele. Y la siguiente experiencia que tengo en la tele es aquí, en Canal Diocesano, presentando el informativo, bueno, poniéndome todos los días enfrente de la cámara. Yo entiendo, claro, que uno no puede dar una noticia de una manera aséptica, ¿no? O sea, que también uno empatiza muchas veces con las noticias que das y a veces tiene que ser como muy duro, ¿no? También a veces tener que contar malas noticias a la gente, ¿no? Qué duro también mantener el tipo, y me imagino que uno tiene que también tener sus herramientas, ¿no?, a la hora de poder gestionar las emociones a la hora de dar una noticia. Sí, es verdad, yo creo que es muy importante ese enfoque humano que se da a las noticias, porque al final son las que llegan. Pues igual que en el mundo de la interpretación se siente lo que el actor está queriendo transmitir, pues igual, de igual manera, en mi profesión de periodista, las noticias que más me gustan no son una rueda de prensa institucional que se pueda dar en el ayuntamiento, que sí que es muy interesante, pero sí que es verdad que a mí me gustan más los reportajes con ese enfoque humanista, que puedes sentir lo que siente el entrevistado, el problema que tiene. Al final, eso es lo que a mí me gusta del periodismo, ¿no? Oye, en tu vida personal, ¿te has servido de tus conocimientos interpretativos alguna vez para algo? En mi vida personal. Sí, bueno, el periodismo tiene mucho teatro, aún no en la mejor parte, ¿no? Porque sí que es verdad que ponerte delante de una cámara para hacer un informativo,
aunque sean noticias objetivas las que contamos y tal, sí que es verdad que hay que saber un poco unas dotes de comunicación, que eso en el arte dramático es lo primero que se enseña. Entonces a mí me ha servido mucho estar en clase de teatro y luego lo transmito, o sea, lo traslado a mi mundo laboral. Personal. Personal. Ah, vale. Es que yo, el mundo Ah, laboral y personal, para mí nada, para están muy mí, unidos. tú me has dicho, tú pregúntame de mi vida, yo pues te vas a enterar. De mi vida, ¿eh? A De ver, mi algún vida. recuerdo en el que tú digas, no sé, pues es que se me ocurren muchas maldades, pero Claro, hombre, de pequeña, pues imagínate. Lo que pasa es que yo ahí todavía no sabía que me gustaba tanto el teatro, pero ya desde pequeña era muy teatrera. Entonces, pues con los niños cuando quieren algo, ¿no? Pues sí que es verdad, me acuerdo, por ejemplo, una tontería, pero me acuerdo perfectamente. Yo era una loca de las ferias. Mis padres me llevaban a la feria, pero claro, había un momento en el que había que irse y yo montaba unas. Entonces me quedaba mirando, además yo lo sabía porque me acuerdo de ese momento en el que me quedaba mirando nostálgicamente a la atracción hasta que mis padres decían, venga, la última. Yo creo que ahí fueron mis primeros pinitos. no sé, yo pensaba un aumento de sueldo así con la cara del gato de Rec o No, algo así. eso, ¿ves? Pero eso no es personal, eso ya es laboral. Oye, y en tu faceta más interpretativa, ¿algún personaje que a ti te haya gustado especialmente por algo? Algo que hayas tenido que hacer, ya sea por un reto o porque te haya marcado a ti a nivel personal, algo de lo que hayas hecho. Pues fíjate, todos los papeles que he interpretado, que no han sido muchos, de todos saco algo y me encanta, pues, superar ese obstáculo que significa interpretar a esas personas. Por ejemplo, la más reciente que me vinieron a ver mis compañeras, hacía de Santa Beatriz de Silva. Hala. Sí, y claro, es una persona, es una santa que yo conocía, pero es verdad que a la hora de interpretarla la conoces mucho más, te investigas, y la verdad es que esa me gustó mucho hacerla porque, pues eso, la conoces, sientes un poco, te pones en... era en el interior del cofre, ya te puedes imaginar de qué iba. Estás metida dentro del No cofre. estoy Ay, metida, es Dios, un qué cofre difícil. metafórico, pero tengo dos voces, una buena y otra mala. Bueno, mala, un poco más la que tiene los pies en la tierra y la otra es más espiritual. Entonces, pues es como una pelea entre las tres, pero al final ellas dos son Santa Beatriz de Silva en esencia. Entonces, pues es muy interesante ese microteatro, es una obra cortita de 20 minutos, porque te puedes poner en la piel de Santa Beatriz de Silva en ese momento que tuvo bueno, es impresionante. Sí, porque fíjate, mucha gente, sobre todo quien desconoce, se piensa que un actor es eso, ¿no? Aprenderte un papel y soltarlo. Pero hay mucho del tema de emotivo y todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Supongo que conoces todo el método Stanislavski y todo esto, ¿no? De las Sí, emociones, de trabajar las emociones. ¿Cómo te preparas un papel? En concreto, por ejemplo, este, ¿no? Que nos decías de Santa Beatriz. ¿Cómo un actor se prepara un papel para meterse en la piel del personaje? bueno, lo primero que hay que decir es que lo que decías, lo de soltar el texto, lo primero que te dice un profesor de teatro, de arte dramático, es que el texto es, vamos, el primer paso, te lo tienes que saber vamos, como el Padre Nuestro, ¿no? Te lo tienes que saber y ese es el primer paso, pero eso no puedes fallar en el texto porque si no te desconcentras. Mm. Entonces, el texto tiene que estar completamente aprendido, y luego es cuando empieza el trabajo, que es pues esa investigación, ese conflicto que también entra dentro de ti, Mm. de qué es, o sea, en qué situación estaba en este momento Santa Beatriz de Silva, qué es lo que haría yo en ese momento, pero claro, no te puedes dejar llevar por tus sentimientos porque no son los de ella, pero sí que es verdad que estás en ese conflicto de, madre mía, pues aquí yo haría más caso a la parte, esa voz que es más terrenal en vez de a la espiritual, pero luego sí que es verdad que hay momentos en los que, bueno, pues esa dicotomía que también la tuvo ella, Mm. entendemos todos, y es lo guay de esa obra, precisamente, porque tú puedes tomar partido entre una y otra, pero al final
son las tres la misma persona. Entonces, pues es ese camino que te lleva lo interesante de esta obra y del camino del actor. Y decías, y es verdad, ¿no? O sea, que lo primero es tener como muy claro el texto, ¿no? Yo pensaba, o sea, qué peligroso es cuando uno empieza ya a improvisar, ¿no? Yo creo que es un poco como lo que uno ya se piensa que se lo sabe y es peligroso, ¿no? Pero yo pensaba, digo, dando una noticia todavía es más peligroso, ¿no? O sea, uno tiene que ceñirse mucho al texto, a la noticia, a la verdad. O sea, hay como poco espacio, ¿no? Para la improvisación y muchísimo menos para la opinión, entiendo, ¿no? Claro, sí que es verdad que los textos periodísticos tienen que ser lo más objetivos posibles. Claro que todo el mundo, como seres humanos que somos, tenemos nuestros pensamientos, nuestros ideales, pero es verdad que eso no puede trasladarse a la noticia como tal. Hay unos hechos que hay que contar y si tú quieres dar tu opinión, tienes instrumentos para hacerlo, pues las columnas, em, pero sí que es verdad que en la interpretación también el improvisar es peligroso, pero también te da otro tipo de momentos. Depende de qué quieras hacer en el teatro, porque también hay teatro de improvisación, también hay veces que te sabes tantísimo el texto, que lo has hecho tantas veces. Yo estuve en abril y en noviembre, los 2 meses, en Microteatro Madrid. Microteatro por dinero se llama. Son unas salitas de 15 metros cuadrados. El concepto de microteatro son 15 minutos, 15 personas, 15 metros. Y es, bueno, pues una experiencia cultural muy, muy interesante porque puedes ir haciendo el recorrido. Y es verdad que lo haces tantas veces al día, puedes hacer 8 sesiones al día. Y son 5 días a la semana. Entonces te sabes también el texto que puedes improvisar. Llega un punto en el que puedes improvisar y ahí es cuando tienes más cercanía con el público, porque puedes jugar con el público, puedes también sacarles a ellos esa... ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pues así también pasa en el periodismo, que es verdad que hay veces que llega más cuando tú das tu opinión. Obviamente, si la noticia es una noticia que debes contar objetivamente, pues no cabe ahí la opinión. Pero sí que es verdad que en los enfoques humanos, los reportajes más humanos, sí que cabe la opinión y cabe un poco los valores, ¿no?, que quieras transmitir con esa noticia. Oye, una pregunta, esto es casi en confidencia, así, sin que nos vea Off the nadie. record. Aquí ¿os marcan mucho el tema de la línea editorial o tenéis una cierta libertad en Canal Diocesano a la hora de poder... Pues fíjate, a ver si la voy a liar. No, Te digo, a ver si la vamos a liar los dos. no, fíjate, yo cuando entré, pues al final, yo conozco esta casa porque tanto mi abuelo como mi madre, como mi tía han estado aquí colaborando, que es una cosa que yo me enteré una vez había entrado, y conozco esta casa mucho. Y es verdad que tú puedes entrar con la sensación de que va a estar muy marcado, que te van a decir por dónde tienes que ir, y la verdad es que yo me he encontrado mucha libertad a la hora de exponer temas para pues hacer, pues al final en la información institucional tampoco cabe mucho, pero reportajes, no me dejan hacer lo que quiera, pero sí que la verdad es que tenemos mucha banda ancha para contar pues, un poco lo que le preocupa a la gente y lo que es interesante para la ciudadanía. Oye, menciona a tu tía. Ella, Silvia, es sobrina de Lola Badlich, una gran actriz española, toledana. ¿Tu tía ha influenciado también en ti a la hora de este deseo de ser actriz? Por supuesto, por supuesto. Un día estaba en una rueda de prensa y daba la rueda de prensa a un actor, pues eran unas jornadas que había en un pueblo de Toledo, y decía, yo no hubiese llegado a ser actor si a mí mi padre no me lleva al teatro desde que soy pequeño. Entonces, al final, la importancia de tener referentes. Yo, obviamente, conozco todo este mundo artístico, el mundo del baile, el mundo del teatro, un poco por ella. Entonces, es verdad que siempre me ha gustado, pero nunca me veía yo encima del escenario, fíjate. Hasta que pasó esto que te he contado al principio. Y es Entonces, apasionante, ¿verdad? es apasionante. Es, sobre todo, al final, mi historia, que es un poco de superación, de decir, no puedo
yo no sirvo para esto, y de repente subir a un escenario y ser capaz de ello, para mí fue tan brutal que es adictivo también. Es adictivo. Es adictivo. Entonces, pues claro, he seguido. Sí, yo recuerdo cuando nosotros estuvimos con un musical, llegaba un momento que era hasta adictivo hasta el olor de las tablas. O sea, llegabas entrabas en un teatro y hasta el olor era como, ay, te hacía Sí, sentir bien. sí, fíjate, yo voy a los teatros, es una cosa muy bonita, que además nunca le he dicho, porque me diría qué cursi eres, pero es verdad que entro a los teatros y el olor que me llega Sí, me recuerda a mi tía. sí, 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 qué bien. Ay, se nos acaba el tiempo, Qué pena. pero bueno, yo qué sé, métete en otro lío y, y Sí, te lo intentaré, traemos. lo intentaré. A ver Te si me traemos. pueden grabar la próxima vez que haga Santa Beatriz de Ay, Silva en el sí, interior del cofre. Vamos a intentarlo, que vamos a volver a Toledo en alguna ocasión, a ver si lo podemos grabar y lo podemos emitir. Estaría fenomenal. súper bien. Oye, te seguimos viendo todos los días. Muchas gracias. Esta semana os recomiendo la película marroquí de 2019, Adam. Podemos verla en Amazon Prime Video. Puede que Adam, el nombre de un varón, sea una de las películas más feministas de los últimos años. Pero hablamos de un feminismo auténtico, que no sirve para atacar, sino para mostrar de una manera muy sencilla los problemas que afectan a las mujeres, en este caso a las mujeres marroquíes. Adam cuenta la historia de dos mujeres y una niña. Por una parte está Habla, una mujer viuda que regenta una pequeña panadería en Casablanca. En el mismo local está su casa y allí vive con su hija Guarda de 8 años. Habla tiene un gran dolor en el corazón, ya que perdió a su marido muy joven. Este sufrimiento le ha hecho ser una mujer a la que le cuesta mucho mostrar sus sentimientos. Parece que cree que si se muestra vulnerable podrá volver a sufrir. La vida monótona y rutinaria de Habla se ve alterada cuando una noche llama a su puerta una joven embarazada pidiendo trabajo y un lugar donde dormir. Esta joven embarazada se llama Samia. La niña está encantada en acoger a la joven, pero su madre no quiere que ningún extraño entre en su casa. Sin embargo, cuando ve cómo Samia se acomoda en un portal para dormir, le dice que entre en su casa, pero solo por una noche. Sin embargo, esa noche se va a convertir en más tiempo, y entre las dos mujeres se va a establecer una relación de mutua ayuda. Samia no sabe cómo afrontar sola una maternidad imprevista y sin un padre para su hijo, y Habla parece que se niega a ser feliz tras la pérdida de su marido. El nexo de unión entre las dos será la niña Guarda, que da la luz y la sonrisa a la vida de estas mujeres. Adam podría haber sido un documental sobre la vida de las mujeres marroquíes o un dramón de sobremesa de domingo, sin embargo no lo es en absoluto. Su directora, Mariam Touzani, consigue que conectemos emocionalmente con estas dos mujeres, que son muy auténticas. La dosis dramática es la justa, no es una película lacrimógena, pero sí es una película emotiva. Los personajes son absolutamente creíbles y muy humanos. El único personaje varón es una persona entrañable y bondadosa, que intenta conquistar a la fría Habla. Adam ya habla de la solidaridad femenina y de la empatía. A pesar de las dificultades del principio, ambas mujeres encontrarán un punto de entendimiento en el que cada una a su manera será generosa con la otra. Nos habla del desprendimiento para ayudar al prójimo. Hemos comentado ya en varias películas en las que hay siempre una viuda que da lo poco que tiene. Esta película es también un precioso retrato de la maternidad, que se presenta como algo positivo, destacándose el poder protector de las madres. También Adam denuncia la situación en la que viven las madres solteras en los países musulmanes, que suelen sufrir el rechazo de sus familias o son obligadas a dar a sus hijos en adopción. Sin embargo, afortunadamente, no se suele plantear el aborto como alternativa. En esta película no vamos a encontrar escenas grandiosas ni unos diálogos brillantes. Puede parecer que realmente en la película no pasa nada, pero sí pasan muchas cosas. Adam nos cuenta la historia de estas mujeres a través de los sentidos. Parece que podemos oler el pan que hace Habla, las especias del zoco de Casablanca, que notamos cómo se amasa el pan. Su fotografía es muy intimista. La luz tenue está en casi toda la película. Parece que nos estamos metiendo en la intimidad del hogar de Habla. Esta abundancia de sensaciones hace que esta película tan interesante y tan hermosa.
Estamos hablando de una película femenina en toda la extensión de la palabra, no solo porque está dirigida y magníficamente interpretada por mujeres, Luzán Adazabal y Nismi Radi, sino porque se percibe feminidad tanto en la temática y los diálogos como en las imágenes. Adam no es exactamente una película reivindicativa, pero sí refleja la situación de la mujer en los países de tradición musulmana. No estamos ante una película protesta, pero sí ante una película que profundiza en cuestiones que afectan solo a las mujeres, como la maternidad, con las sensaciones ambivalentes que puede producir, de júbilo y de miedo a la vez, la solidaridad entre mujeres, la relación con el propio cuerpo tras la maternidad o la relación con los varones. Por último, respecto a la religión, me ha llamado la atención que se trata como si fuera un conjunto de normas y de costumbres culturales que hay que cumplir. Adam nos puede servir para reflexionar a nosotros sobre lo afortunados que somos al tener una relación personal con nuestro Dios, que se ha hecho hombre por nosotros y al que podemos llamar Padre. Muy buenas noches, queridos telespectadores de Canal Diocesano. Hoy os traigo una película con una banda sonora inolvidable. Está protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep. Se trata de Memorias de África. En la película, Karen, Meryl Streep, dirige una plantación de café en Kenia a principios del siglo XX. Su matrimonio se viene abajo por el carácter mujeriego de su marido. Karen conoce a Dennis, Robert Redford, cazador profesional, y ambos se enamoran. Pero Dennis no concibe el amor sin renunciar a su independencia, mientras que Karen busca un compañero fiel. El compositor John Barry, nacido en 1933 y muerto en 2011, recibe 5 Oscars por bandas sonoras. En su juventud y también en su madurez fue intérprete de trompeta en su propio grupo de jazz. Junto a Monty Norman es el compositor del tema central de James Bond, tema conocido por todo el mundo, y es compositor de muchas de las películas de la saga. Vamos a ver en la película de Memorias de África, que por cierto recibe el Oscar a la mejor banda sonora en 1986, una música muy descriptiva y lírica, con protagonismo de las secciones de viento metal y de cuerda. En el corte que vamos a poner, los protagonistas sobrevuelan Kenia en una avioneta. En esta famosa escena asistimos a la combinación de 2 tipos de música. En primer lugar, escuchamos un fragmento del segundo movimiento del concierto para clarinete y orquesta de Mozart, es decir, un ejemplo de música de préstamo. Y a continuación, cuando ya están sobrevolando los paisajes africanos, suena el tema central inolvidable de John Barry, que es un ejemplo de música original. Veamos el corte. Where did you get him? Mombasa! Get in! When did you learn to fly? Yesterday!
Muy romántico, muy lírico, muy bonito. Espero una vez más que os haya gustado el corte y hasta la semana que viene. Estamos ya metidos de lleno en este mes de febrero, un mes que tradicionalmente es el mes de los enamorados, el mes del amor, el mes de San Valentín. Y en este mes os voy a traer algunas pelis de amor, películas románticas, pero también con sentido, con profundidad. Hoy os traigo quizás la historia de amor más preciosa jamás contada en la historia del cine, La princesa prometida. Este es un libro especial. Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leértelo. Bajo la apariencia de un cuento ligero y de aventuras, la película esconde una verdad profunda, y es que el amor auténtico es fiel, paciente y capaz de atravesarlo todo. Wesley y Buttercup nos enseñan que el amor verdadero comienza con una palabra sencilla y cotidiana, como desees. Una frase que, leída desde la clave cristiana, suena a entrega total. Amar es poner el deseo del otro por delante del propio, no por sumisión, sino por una donación libre. El amor de esta historia es espera fiel. Wesley se va, parece morir, desaparece, y aún así el vínculo permanece. En un mundo marcado por la prisa, por lo inmediato, la princesa prometida nos recuerda que el amor no se mide por la intensidad del momento, sino por la constancia en el tiempo. También es un amor que vence al miedo. Wesley regresa transformado, atravesando pruebas, sufrimientos y riesgos. Como en el Evangelio, el amor verdadero no evita la cruz, pero tampoco se queda en ella, porque siempre apunta a la vida. Y este es el amor verdadero. ¿Crees que pasa todos los días?, dice la película. Y la respuesta, vista con fe, es clara. No pasa todos los días, pero cuando pasa, cambia una vida entera. Frente a los amores interesados, representados por el príncipe Humperdinck, la película contrapone un amor que no usa ni se manipula. El amor cristiano no posee, libera. No impone, protege. No destruye, salva. La princesa prometida lo tiene todo. Amor, aventuras, luchas, emoción. Seguro que la habéis visto 1000 veces. Volvedla a ver. Ponédsela a vuestros hijos. Es la película perfecta para ver en familia. En este mes de San Valentín, como decíamos antes, La princesa prometida es un regalo inesperado. Nos devuelve la esperanza en un amor grande, limpio, valiente y capaz de prometer para siempre, sin ingenuidad. Un amor que no es perfecto, pero sí es verdadero. Por eso, al entender la película, entendemos que no estamos ante un simple cuento de hadas. Estamos ante una parábola moderna sobre el amor que todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. Y esto es precisamente lo que se celebra en este mes de los enamorados. En un lugar de película vemos historias que nos enseñan a amar mejor, como deseemos amar de verdad. También trata de una venganza. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Ya se están besando otra vez. Algún día eso no te importará demasiado. La princesa prometida no es el típico, corriente, cotidiano, vulgar y mediocre cuento de hadas. Quizá no sea tan malo. Intentaré no dormirme.